segunda parte, en el día de hoy, en el tema quebrantamiento del hombre exterior. Y realmente, como oíamos en esta alabanza, sentado en su trono, y la anterior de Huele a Victoria, vemos que al final el hombre interior vencerá. En esta lucha constante y permanente entre el hombre interior y el hombre exterior, entre el espíritu y la carne, el espíritu vencerá. ¿Por qué? Porque es más poderoso Dios que su creación, que su criatura. Entonces, cuando ya tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, Él hará que esa semilla frote, que esa semilla dé el fruto para lo cual fue enviado. Amén. Así dice la bendita Escritura, que su palabra cumplirá la razón por la cual fue enviado. Amén. Ahora bien, ¿por qué es necesario? Vamos a usar otro texto que nos abunde en el tema. Nosotros somos como vasos de barro, eso dice la Escritura. En 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro, el Espíritu de Dios. Lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Quién nos va a convertir en vasos de honra? Somos vasos de barro, hombre exterior. Y el Señor nos va a convertir en vasos de honra porque el poder está en Él, para que entonces ese vaso de honra sirva, esté en el servicio de la obra de Dios con excelencia, ¿verdad? Y ese trabajo de restauración del vaso de barro para convertirlo en un vaso de honra es precisamente el quebrantamiento. Tenemos en Jeremías la imagen del alfarero cuando lo envía el Señor para que vea el trabajo del alfarero, y el alfarero está con una porción de arcilla húmeda, está elaborando un vaso, y luego de repente le sale un defecto y lo vuelve a deshacer el vaso y lo vuelve otra vez a construir. Y entonces en esa parábola, ¿verdad?, o en esa visión que está recibiendo Jeremías, está entendiendo el mensaje del Señor. Yo te voy a volver a hacer. Al hombre exterior, el vaso de deshonra que hemos sido en el mundo, Él nos va a volver a hacer y nos va a convertir en un vaso de honra, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Primero, porque el poder es de Él. Él es todopoderoso, Él puede hacerlo. Y segundo, es para que podamos cumplir la razón y propósito para lo cual Él ha derramado de su Espíritu en nosotros. Entonces nosotros confiemos que el Señor nos va a transformar. Ahora bien, este quebrantamiento, esta sumisión de la carne al Espíritu, no olvidemos que el Señor es soberano. ¿Y por qué es soberano? Bueno, voy a leerte una porción para que entendamos por qué obra Dios con nosotros de la manera que lo está haciendo. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no conocemos todavía el propósito de Dios en nuestra vida. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el intercesor. Él interviene con nosotros para que el reino de los cielos haga la obra en cada uno de nosotros. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios es que intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros para que se cumpla la voluntad de Dios, no para que se cumplan nuestros deseos, no para que se cumplan nuestras peticiones, es para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a estos vasos de barro de deshonra que Él llamó para ser los vasos de honra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿qué nos está formando el Espíritu Santo? Tiene que quebrantar al hombre exterior, que ese tiene la naturaleza caída, ese tiene la imagen de Satanás, mi hermano. Entonces tiene que ser transformado, tiene que ser quebrantado. ¿Para qué? Para que seamos hechos a la imagen del varón perfecto, para que seamos hechos hermanos de nuestro Señor Jesús. Entonces, si ya entendemos el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿verdad?, en nuestro espíritu, de tal manera que pueda ser sometido todo aquello que se opone a que seamos semejantes al varón perfecto. Puede ser este quebrantamiento, este tratamiento, puede ser en forma gradual o puede ser en forma repentina. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, las mismas escrituras nos van a enseñar las dos maneras como el Espíritu puede trabajar. Una, estuvo durante 3 años y medio, estuvo el Señor con los apóstoles, enseñándoles, formándoles, limpiando su barro, su vaso, de barro, cambiando el hombre exterior de ellos con el ejemplo, con la palabra, con la manifestación de su poder. Eso es gradual, se fue llevando el Señor tiempo, ¿verdad? No sucedió lo mismo con Pablo fue repentino. Con Pablo fue en el viaje a Damasco donde el Señor hace la obra sobre su vida. Entonces, tenemos ahí las dos formas como Dios obra. Él es soberano. Él es el Señor de los tiempos. Amén. Y de esta manera vemos cómo puede obrar con cada uno de nosotros. Puede ser que sea gradual y de repente no entendamos bien lo que está pasando y tenga que venir algo repentino. Amén. Eso mismo pasó con Pedro cuando le dijo el Señor, tú me negarás 3 veces. Eso fue algo que vino repentino. Había estado con el Señor, pero tuvo que sufrir esa experiencia para entender que Pedro no era tan fiel como él decía que era, que no era tan fuerte como había pensado, que cuando ya el Señor Jesús se apartó de ellos, se sintieron débiles, desprotegidos, inseguros, temerosos, ¿verdad? Entonces el Señor va trabajando en nuestras vidas a veces de forma gradual y de repente en forma repentina. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que maneja los tiempos. El Señor tuvo que tener también ese quebrantamiento repentino en la cruz, pero después salió a victoria. Y así usted y yo, mi hermano, de cualquier tribulación, de cualquier prueba, de cualquier tentación, vamos a salir victoriosos y vamos a salir vencedores y sobre todo más perfeccionados de lo que estábamos antes de la prueba. Por eso Pedro toca esta porción y dice, vuestra fe será probada más que el oro fino. Será metida al horno. Amén. Esa es al quebrantamiento. El horno es quebrantamiento, es prueba, es tribulación. ¿Para qué? Para que el hombre exterior sea menguado, para que el hombre exterior desaparezca y salga
¿verdad? Lo puro que es el oro después de haber sido tratado por el fuego. La mayor símbolo del quebrantamiento es la cruz del Calvario, a donde nuestro viejo hombre ya fue llevado. Por eso podemos estar seguros que estamos en victoria. Amén. Entonces dejemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, obre con nosotros, y Él nos va a guardar, inclusive después, durante todo este proceso de la obra, Él nos está protegiendo. Primera Tesalonicenses 5:23 habla precisamente de esta porción, dice que el Dios de paz os santifique y os guarde. Amén. O sea, el Dios de paz está haciendo en nosotros el trabajo de quebrantamiento del hombre exterior y nos está guardando de que todo aquello que ya ha transformado se conserve irreprensible. Entonces, vemos que la Escritura se va uniendo, que la Escritura va cumpliendo una finalidad de darnos a conocer la forma como opera el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a que, mi hermano, podamos llegar a las bodas del Cordero con una vestidura que nos permita participar de ese evento extraordinario, maravilloso y único que se celebrará en presencia del Padre. Amén. Esto mismo lo vemos también en la porción de Hebreos 12, cuando él dice: al que recibe por hijo, el Señor lo exhorta, lo disciplina y lo azota. Amén. Los tres partes son quebrantamiento. Una es quebrantamiento gradual y el otro es un quebrantamiento repentino, ¿verdad?, que obra Él con nosotros como un azote para efecto de que actuemos, reaccionemos, entendamos si estamos haciendo cosas que no deben de ser, y esto es para perfeccionarnos, esto es para habilitarnos. Bien, todo lo que hace entonces, ya a estas alturas podemos pensar, todo lo que Dios hace conmigo es para bien. Amén. Dios me ama, Él me amó primero, yo también lo amo. Entonces todo lo que Él haga conmigo va a ser para bien. Me está haciendo un vaso de honra. Me está quebrantando el hombre exterior porque Él quiere que mi hombre espiritual sea el que permanezca todo el tiempo en comunión con Él. De esta manera vamos aceptando lo que está sucediendo. Mucha gente se queja en cuanto le está pasando algo, porque tiene la idea equivocada, no sé de dónde la sacaron, ¿verdad? Tienen la idea equivocada de que vinieron a Cristo Jesús y que con eso ya están protegidos, de que no les va a suceder nada, de que no les va a acontecer nada, de que van a ser prósperos, de que van a ser sanos, de que van a ser bendecidos, etcétera, etcétera. No sé de dónde lo sacan. Amén. Yo solo conozco una Biblia. Y la Biblia dice: estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios, que es bueno, envió a su Hijo a morir por nosotros, y con Él seremos glorificados, si es que padecemos con Él. Amén. Todas las porciones bíblicas, mi amado, hablan, por ejemplo, yo no vine a traer la paz de los hombres, la paz que esperan los hombres, yo vine y traje espada. Y estará en lucha la nuera con el suegro, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. ¿O acaso no hemos leído esa porción de la Biblia? Eso es parte del quebrantamiento. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.
parte del quebrantamiento, mi hermano. El que no deja padre, ni madre, ni hermanos, hijos, esposa, por mí no es digno de mí. Eso es parte del quebrantamiento. Entonces, la Biblia, y sobre todo en la porción de los evangelios, que son los que el Señor enseña, nos va diciendo, ¿verdad? Si al árbol, dice, si al árbol verde le hacen estas cosas, ¿qué no le harán con los que están secos? Si al maestro, al Señor y al amo le dijeron que era hijo de Belcebú, ¿qué no dirán de vosotros? Pero alegraos, regocijaos, bienaventurados sois si padecéis por causa de la justicia. Si padecéis por causa de la justicia, quebrantamiento. Amén. Todo aquel que piense que la vida en Cristo Jesús solamente es para beneficiar su carne, ese no, ni siquiera está convertido, ni conoce el Evangelio, ni conoce tampoco a su Señor. Amén. A esos tal vez les han enseñado otro Evangelio. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros, mi hermano, es conocerlo. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos, para que nosotros las conozcamos, para que nosotros las leamos, para que nosotros verdaderamente sepamos. Si el que está en el púlpito está diciéndome mentiras, yo tengo que tener mis Escrituras. Y si estoy en un lugar donde se miente, pues yo debo de salirme de ahí, porque yo aborrezco la mentira. Yo no tengo nada con las tinieblas, yo vivo en la luz de Cristo, ¿verdad? Hay ocasiones en que muchas congregaciones estuvieron enseñando la doctrina correcta, la que está en la Biblia, y de repente cambiaron, y empezaron a meter nuevos métodos, nuevos sistemas. Chéquelos usted, si eso que le están enseñando está en la Biblia, porque si no le están mintiendo, y todo lo que usted había avanzado en el quebrantamiento de su hombre exterior va a volver a brotar. Amén. Y va a brotar con mayor fuerza, porque brota como brota un retoño, que cuando usted corta un árbol, el retoño nace y nace con mayor fuerza que el árbol que fue cortado. De esta manera, pues, debemos nosotros ir entendiendo, amén, ¿por qué a veces impedimos? ¿Cómo podemos impedir nosotros que se aplique ese quebrantamiento que es inevitable? Quiero dejar asentado, mis amados, que el quebrantamiento de tu hombre exterior, tú que eres hijo de Dios, es inevitable. ¿Por qué? Porque la corrupción no puede heredar lo incorruptible. Amén. Porque lo que es del mundo no puede entrar al reino de Dios. Entonces tiene que ser quebrantado, desaparecido, menguado todo aquello que no es del reino de Dios. Todo aquello que aprendimos en el mundo, todo aquello que es obra del mundo y de las tinieblas en nuestra vida, tiene que ser limpiado, tiene que ser desarraigado de nosotros para que seamos transformados a la imagen del nuevo hombre y a la semejanza del Señor Jesús. Muchas veces tenemos ignorancia de esto y por eso nos oponemos a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Él permite que sucedan ciertas cosas y nosotros, como eso nos está generando un inconveniente, un contratiempo, una dificultad, un problema, inmediatamente nosotros nos molestamos y no entendemos la voz de Dios que a través de esa circunstancia nos está Él modelando a su imagen. Y entonces por ignorancia nos oponemos a la operación que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos una visión muy reducida del Evangelio y sobre todo aquellos que se les ha enseñado pura prosperidad, comodidad y entretenimiento, tienen una visión muy, muy reducida del Evangelio. De tal manera que cuando Dios empieza a operar en ellos, les pasa
o bien se desaniman y desesperan y se apartan de Dios, o segundo, se ponen a luchar contra Dios y contra la obra que Él está haciendo. Hay una visión reducida que nos permite vivir en la ignorancia de cómo Dios opera. Amén. Y entonces estamos cometiendo un error al querer resolver nuestros problemas pensando que es con los hombres con quien tenemos que resolverlos y no acudimos a Dios, que es el que nos está dando el tratamiento. Por ejemplo, ahorita en este momento en que están sucediendo muchos despidos de parte del gobierno, todos aquellos que dicen ser cristianos deben de orar. Antes de esto que está sucediendo, oren y díganle: Señor, si es tu voluntad que yo sea despedido, yo lo recibo, Padre bendito, porque sé que tú me vas a bendecir mejor. Y usted ya está preparado. Si a usted lo agarró por sorpresa pensando que usted no lo iban a correr porque usted se creía muy seguro porque era amigo del jefe y lo agarró por sorpresa, usted va a pensar que él le falló. Usted va a pensar que él no metió las manos por usted, ¿verdad? Y puede ser que Dios lo permitió porque usted confiaba demasiado en el hombre o confiaba usted demasiado en su trabajo. Y la Biblia dice que solo debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Entonces el Señor permite cosas para que nosotros entendamos lo que nos está hablando a través de las Escrituras. No nos oponemos a la obra del quebrantamiento que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por lo tanto, vivimos, mi hermano, en un reclamo permanente. Y aún a veces nos enfriamos en nuestra relación con Dios pensando que hemos recibido algo que no merecíamos. Yo le puedo decir a usted con toda certeza de que Dios nunca se equivoca y que lo que a usted le está pasando es lo que usted necesita. Que las circunstancias, por más difíciles que se estén poniendo, es lo que usted necesita para voltear sus ojos al cielo y entender que allá está sentado el que a usted le está dirigiendo su vida para que usted sea un siervo del Señor Jesucristo y viva usted bajo la obediencia de las Escrituras. Y para eso es necesario quebrantamiento, sometimiento. Es un tema que no le gusta a nadie, mi hermano, pero que debemos conocer para saber cómo obrar en consecuencia y unirnos a la obra de Dios. No oponernos a la obra de Dios, sino sumarnos a lo que Dios está haciendo. Amén. Sabiendo que estamos cosechando lo que hemos sembrado. El amor propio, el ego, el orgullo, son un estorbo muy grande para poder entender la obra del quebrantamiento. Aquellos que se aman mucho, es más, hay mucho cristiano que se ama más a sí mismo que a Dios. Pues esos van a tener que ser quebrantados más. ¿Por qué? Porque el único, mi hermano, según la Escritura, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, tu mente. Amén. No que te ames primero tú que a Dios. Entonces Él se va a tener que manifestar como el poderoso Dios para que tú lo ames. Hay gente que no le agrada hablar de la obra de la cruz. Ay, no me hables de sangre. No, yo me siento mal cuando hablan de la sangre. Amén. Ese no quiere entender la obra expiatoria. Ese jamás llegará a su vida el quebrantamiento que le permita conocer verdaderamente a Jesucristo, el amor de Jesús por él, y no va a permitir ser tratado. Sin embargo, mis amados, todos tenemos que subir a la cruz.
Y en la cruz a los que suben les dan de beber vinagre y hiel. Y todo esto está enseñado en las Escrituras desde el tabernáculo, mi hermano. Enfrente de él, de la menorá, ¿sí? La menorá es la lámpara de 7 brazos. Enfrente de ella estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de proposición estaba compuesto por 12 tortas, una de cada una de las tribus, y el sacerdote tenía que rociar encima de ellas, tenía que rociar, mi hermano, mirra e incienso. Y después se tenían que comer esos panes que estaban rociados con mirra y incienso, lo cual los hacía que tuvieran un saborcito amargo. Amén. Porque la convivencia entre los hombres genera conflictos, amarguras, circunstancias. Y nosotros tenemos que aprender que a través del trabajo del quebrantamiento de mi orgullo, yo voy a tolerar a mi hermano. A través del quebrantamiento de mi autosuficiencia, yo voy a ser paciente. A través del quebrantamiento, mi hermano, de mi vanidad, yo me voy a poder aceptar como soy y aceptar a los demás. Todo esto es un trabajo, amén, ¿de qué? De regresar. Amados, es muy sencillo la intención del quebrantamiento, es regresar a la obra que Dios hizo. Es volvernos, mi hermano, por eso dice que es a la imagen del varón perfecto. Es volver a Génesis 1:26, para que todo lo que vivimos, toda la forma equivocada de vivir, es como si hubiéramos vivido, mi hermano, desde la salida del huerto hasta la cruz. Así nosotros entramos en mentira, en engaño, en pecado, en adulterio, en fornicación, en borracheras, en alcoholismo, en el tabaquismo, en la codicia, en la avaricia. Es la historia del hombre, mi hermano. Entonces el quebrantamiento que nos hace volver al diseño de Dios es volver a lo que Dios creó desde el principio. Y por eso es necesario, no hay otra manera. El hombre no entiende, mi hermano, como dice, no entiende con palabras. ¿Por qué? Porque está de alguna manera deteriorado su capacidad de entendimiento de las cosas espirituales, porque está muy corto en el conocimiento del mensaje, el propósito y la forma como Dios obra. Entonces, necesario es que de alguna manera el quebrantamiento, a través de la disciplina, del exhorto, del azote, nos ayuda a nosotros reaccionar, entender. Son como señalamientos en un camino que nos va diciendo de dónde debemos de salir, dónde debemos bajar la velocidad, dónde debemos, mi hermano, ir con cuidado, porque está muy sinuoso. Todo eso es el exhorto, la disciplina y el azote, no es más que señales en nuestro camino para que podamos conducirnos correctamente en la vida espiritual. Cuando creamos que estamos sufriendo, cuando creamos que tenemos situaciones enfrente de nosotros, volteemos los ojos a la cruz. Volteemos los ojos a la cruz, mi hermano, y ahí vas a ver el que se hizo llaga, el que realmente le interesas, el que te ama con amor eterno, y vas a ver que Él sufrió muchísimo, muchísimo más que tú y que yo. Y entonces entendemos y aceptaremos el tratamiento que Él está haciendo con nosotros. Amén. Un estorbo muy grande que tenemos son nuestros pensamientos. La mente del mundo que está en nosotros, que quiere
que después queremos que la iglesia se acomode a esta forma de pensamiento. No, mi hermano, no. Nosotros vamos a entrar al reino. No el reino va a acomodarse al mundo. No, hay un solo rey. Y todo lo que existe se debe de acomodar a su forma de reinar. Si esto lo entendemos, vamos nosotros a entender, mi hermano, que lo que murió en la cruz fue el hombre de pecado. Y el hombre de pecado, ¿verdad? Digo, el hombre de pecado de todos nosotros, el Señor nunca pecó. Él es puro, no se encontró mancha en él. Sin embargo, él llevó sobre sí, dice, el pecado de todos nosotros. Entonces, pero ahí el cuerpo de pecado suyo y mío fue llevado a la cruz en un sacrificio extremo. Y como usted y yo no podíamos soportar, él por nosotros se ofreció. Entonces lo que estamos pasando verdaderamente es suave. Todo puede ser resuelto porque ahora Él nos ha garantizado que su Santo Espíritu estará con nosotros para siempre. En esa cruz, mi hermano, debemos llevar todos nuestros métodos de pensamiento, toda nuestra sabiduría humana, el egocentrismo, ¿verdad? Nuestra personalidad, una falsa personalidad, porque usted no es lo que dice ser. Hasta que el Señor trabaje con usted, usted va a saber lo que verdaderamente fue creado desde la mente del Padre. Amén. Y nosotros debemos estar dispuestos a ir a la cruz, dispuestos también a sufrir, si necesario fuera, porque todo ello es para bien. Y si todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede es para bien, entonces suceda lo que suceda, es para bien. Amén. Hay gentes, por ejemplo, que han sufrido un accidente, ya sea que se les haya lastimado un pie o haya sido un accidente de tránsito, etcétera, y se quedan en reposo porque se les quebró la pierna, por muchas cosas, y en ese reposo tienen la oportunidad de leer la Biblia que nunca han leído. Y en ese reposo entienden que el accidente que sufrieron fue propiciado mucho por su actitud, etcétera, y cuando ya el pie puede volver a caminar, mi hermano, él ha sido transformado, él ha sido cambiado. Entonces todo es para bien, ¿verdad? Sí, hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero son caminos de muerte. Entonces el Señor siempre nos llevará, amén, a mejor lugar. Siempre nos llevará de gloria en gloria, siempre nos llevará de triunfo en triunfo. Con Él vamos creciendo a la altura, hasta llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Si así entendemos lo que yo le estoy compartiendo, usted nunca va a volver a acusar, nunca va a volver a estar resentido con ningún familiar. Obviamente le estoy hablando a los que ya Jesús es su Señor. Usted nunca volverá a creer que fue su familia la que le falló, la que por culpa de ella está usted como está. No, usted va a entender que la mano de Dios que está obrando sobre usted. Eso le va a dar mucha paz, le va a dar entendimiento, le va a impedir que su corazón se vuelva a llenar de amargura y usted esté más preparado para establecer una relación más correcta con los demás, llevar usted la luz del Evangelio a los que lo necesitan y aprender a vivir en la justicia de Dios. A usted y a mí, mi amado, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, solamente es la mano de Dios que está sobre nuestra vida. Los hombres no tienen influencia sobre nuestra vida.
a menos que estemos poniendo nuestra confianza en el hombre y no en Dios. Amén. Todo lo que sucede está en la mano de Dios para los hijos de Dios. Amén. Muchos tienen un orgullo demasiado alto. No tienen nada. Amén. Están llenos de enfermedades, están llenos de deudas, están llenos de cosas, pero el amor, el orgullo que tienen no les permite aceptar su condición y se siguen endeudando y siguen cayendo, ¿verdad? Siguen rodando cuesta abajo hasta que entendemos que el obstáculo para que Dios nos ayude es nuestro orgullo. Por eso fue que Satanás fue echado del monte Sión a la tierra. El orgullo, mi hermano, es uno de los principales características de la naturaleza caída. Son 3: rebelión a todo lo que es autoridad, desobediencia a la palabra de Dios y orgullo. Pensar que estamos bien, pensar que somos el centro de todas las cosas, que somos merecedores de todo. Estas 3 cosas son las características más claras de la naturaleza caída. Es lo que Satanás es. Por eso es con lo que más debemos de luchar para que pueda ser el hombre exterior quebrantado. Usted analícese y vea usted en un pequeño cuaderno y ponga usted en una lista de qué se enorgullece usted. Y va usted a ver que eso que usted va a poner en la lista es el obstáculo para permitir que Dios trate con usted, para que usted sea transformado, perfeccionado y sea usted más bendecido. ¿Quiénes son los que impedimos que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas? Nosotros. No le ande usted poniendo ahí a Satanás. Satanás solamente podrá obrar de lo que usted le permita obrar. Satanás solamente le va a robar a usted lo que usted permita que le roben. Amén. No, somos nosotros, los responsables somos nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Nosotros tenemos su bendita palabra. Nosotros tenemos la promesa. Nosotros tenemos la luz del Evangelio. Nosotros somos los responsables de todo lo que nos acontezca. Entonces sumémonos a la obra del Espíritu Santo para que el hombre exterior, que es el que nos hace resbalar a cada rato, amén, ya no tengamos esas áreas de debilidad, ya no tengamos esas faltas en el carácter y sobre todo, mi hermano, el orgullo sea sometido. Amén. Si así no lo permitimos, entonces el Señor nos va a quebrantar. El que ya recibió al Señor como hijo, ese ya no se va, Él se encargará de él, de que nos educa, mi hermano, de que nos alinea. Entonces cooperemos, sumémonos a la obra del Espíritu Santo. Sea pues el orgullo menguado todo el tiempo. Amén. De esta manera estaremos caminando, y termino por hoy con esto que hemos dicho, sea para la gloria del Señor Jesucristo. Dobleguemos el orgullo, sometámonos a Dios y permitamos que su Santo Espíritu obre sobre nuestras vidas. El Señor los guarde y estaremos mañana con ustedes. Se despide el pastor Raúl Peña de Casa Oración Puerta del Cielo, al servicio de Instituto Bíblico Radial, Manantial de Vida Radio 97.3. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.